Antes de avanzar, quiero también pues dar la bienvenida al pastor Obed. Hoy va a estar también compartiendo con nosotros, va a ser una bendición también esta clase. Y también quería agradecer a mi esposa, Sami, que ella, ustedes no lo ven, pero ella está moviendo todo este sistema para que funcione y es una bendición eso también. Realmente no tiene ni siquiera la cámara encendida, pero hacer esos grupos toma mucho tiempo. Entonces, gracias a Dios por su vida también. Bueno, amados, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante, muy importante. No es exactamente como está en el libro, pero siempre al grupo estoy mandando una reseña sobre el capítulo que se va a tratar, con el fin de que usted pueda empaparse un poco y después pueda también como profundizar en algunas cosas. Si usted tiene el libro, le va a ayudar mucho más, pero si no lo tiene, de alguna manera también le ayuda en el sentido de que tiene allí una reseña para poder estudiar algunos pasajes que se tratan aquí y otras cosas. Vamos a estar hablando sobre la autoridad y va a ser bien interesante, pero no sin antes que podamos hacer un pequeño repaso, un breve repaso sobre lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior estuvimos hablando de la identidad y cómo nosotros de alguna manera somos aspiradoras, o mejor dicho, buscamos, ¿no? Succionamos lo que sea necesario y posible para poder nutrirnos de algo, que algo nos dé identidad, que algo nos dé razón de existir, que algo nos provea esa respuesta a una pregunta que todos nosotros necesitamos contestar, aunque directamente no nos la hayamos hecho, y es ¿quiénes somos? ¿Cierto? De dónde venimos siempre determina quiénes somos, ¿verdad? De dónde tú crees que vienes, de alguna manera determina quién eres, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y lo estuvimos viendo a la luz de la escritura, lo que la palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y decimos, esa es la identidad que tenemos, es ser la imagen de Dios, ¿verdad? La imagen de Dios. No es ser Dios, ¿verdad? Sino que somos su imagen, en el sentido de que tenemos una razón, tenemos una voluntad, tenemos unas emociones, y de cierta manera estas son algunas de las cosas que nosotros tenemos que no tiene ningún otro ser creado en la tierra. Es decir, eh, ni los gorilas, ni los chimpancés, ni los perros, ni los gatos, ni ninguno de ellos tiene esto. Dios sopló un aliento de vida, nos hizo conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces no salimos de la nada, por ende no vamos a la nada. Y dijimos, aquí algo muy interesante es que nuestra identidad reside en quién es Dios. Y cuando yo entiendo quién soy, entonces dice, y ejerza dominio, es decir, lo que nosotros creemos también que somos y lo que somos también determina lo que hacemos. Y esto no escapa de lo que entendemos es la crianza. La crianza depende de quién crees tú que eres, ¿sí? Y dijimos que aún en nuestro afán como seres humanos de buscar esa crianza, esa identidad, la podemos buscar de dos maneras. Una forma horizontal, es decir, la podemos buscar en nuestros hijos, en nuestro esposo o esposa, en el trabajo que tenemos, y todas esas cosas van a intentar definir quiénes somos, ¿verdad? Y de eso vamos a tener unas consecuencias, por supuesto. Entonces, esa forma horizontal, como ya dijimos, puede de tus hijos, de tu esposa o esposa, lo que haces, pones tú quién eres en cosas temporales, ¿verdad? Que pasan con el tiempo o en hombres pecadores. Y eso es un mal lugar para buscar respuesta a esa pregunta de quiénes somos, porque sin duda o se acaban las cosas y ya dejas de ser lo que eras, o eres defraudado y de alguna manera dejas de ser lo que eres, ¿verdad? Entonces, una forma vertical, que es la forma segura, es buscar responder esa pregunta de quién eres en Dios, en su amor, en que Dios es salvador y que Él es suficiente para nosotros. Entonces, allí es el lugar correcto para que nosotros podamos definir quiénes somos, porque Dios no se acaba, porque Dios es infinito y porque todo lo que Dios ha hecho por nosotros es completo. Entonces, tú estás completo en Él. Sin Él, estás muy incompleto.
pero con Él estás completo y la imagen de Dios empieza nuevamente a tomar la forma correcta, porque por el pecado se ha distorsionado y por eso nosotros buscamos esa identidad en muchas cosas y una de las formas y una de las cosas en las que buscamos nuestra identidad es en los hijos y nosotros hicimos este pequeño test, ¿cierto? Y es para saber en qué nosotros buscamos esa identidad. Es demasiado enfoque en el éxito, es una de las cosas que podemos hacer, demasiada preocupación por la reputación, cómo tus hijos definen la reputación, tu reputación, es porque estás tal vez poniendo tú quién eres en un lugar equivocado. Demasiado deseo por tener todo controlado, esto no se puede salir de mis manos, esto no se puede salir de aquí, de este límite que le he puesto, porque si no, entonces yo no me llamo padre, ¿cierto? Entonces, ese es otro de los puntos que nos ayuda a identificar en dónde tenemos nuestra identidad. Más énfasis en hacer que en ser, ¿verdad? Entonces es el hacer con mis hijos. Ellos tienen que, y todo lo que nosotros queremos que ellos hagan, deben hacerlo para que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos, con lo que somos. Entonces allí nosotros empezamos a definir que tal vez la identidad o quiénes somos lo tenemos en un lugar equivocado. Y finalmente, demasiada tentación a todo hacerlo personal. ¿Por qué te portaste así, hijo mío? Porque querías lastimarme, por hacerme mal, por hacerme esto o hacerme aquello. Entonces, la identidad, amados, sin duda es algo muy atacado en nuestro interior, muy atacado dentro de nosotros. Todo el tiempo dijimos que tenemos una amnesia de identidad, entonces prácticamente olvidamos. Y no sé cuántos de ustedes desde la clase anterior, aún así, habiendo visto este tema, de todas maneras lo olvidamos a tal punto de que lo hemos vivido ya varias veces, incluso después de escuchar este tema. Y sin duda, aparte de la identidad, hay otro tema que también es sumamente atacado por cuestión del corazón que tenemos. O nosotros nos vamos a buscar identidad donde no es, pero también podemos ejercer algo que Dios nos dio de una manera inadecuada, la autoridad. Entonces aquí quiero darle paso a nuestro querido pastor Obed, que va a estar enseñándonos sobre este tema. Bienvenido, pastor. Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas, queridos padres de familia. Les felicito de nuevo porque la verdad sus hijas son muy bendecidos, teniendo padres y madres como ustedes tan sensibles y tan dispuestos a aprender una labor que no muchos ven como que lo necesitan, ¿no? Como que necesitan aprender, pero ustedes sí lo han escogido, han sido sensibles a este llamado, a la voz de Dios para prepararse y aprender por lo menos de estos principios y de la palabra de Dios, que es lo más importante, para poder hacer un mejor trabajo con sus hijos. Bien, en esta ocasión, como ya lo ha dicho nuestro hermano Gerson, estamos en el principio de la autoridad. El principio de la autoridad, que como ustedes lo pueden ver allí, dice así: uno de los asuntos fundamentales del corazón en la vida de cada niño es la autoridad. Enseñarles y modelarles la belleza y la protección de la autoridad es fundamental para la buena crianza. Entonces tenemos este principio que es tan importante en cuanto a la autoridad. De hecho, sabemos sobre autoridad, conocemos lo de la autoridad y tenemos conceptos acerca de la autoridad que de alguna manera aprendimos, nos enseñamos o nos imaginamos. Pero el verdadero concepto lo tenemos en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. En estos días, alguien me comentaba un caso de un niño de 3 años en una familia que vive, si no estoy mal, creo que con la mamá y los abuelos. Y cómo estas personas adultas, la madre y los abuelos, están pero aterrados y aterrorizados de la actitud de este niño de 3 años, de tal manera que dicen: es terrible, es un niño que no podemos controlar, es un niño imposible. 3 añitos tiene, 3 años nada más. Y hay muchos casos de personas que tienen esta clase de situaciones también, como aquella madre con su niña de 4 años que esperaba al conferencista al final de la charla, que estaba hablando sobre la crianza de los hijos, y lo esperaba para hacerle un reclamo muy importante, y le decía:
es que ustedes enseñando esto hacen ver todo tan fácil, pero es que eso no es tan fácil. Y es imposible. Yo tengo un hijo de 4 años y este niño ya no le puedo ni hablar porque me responde con rabietas, con berrinches, llora y patalea hasta que por fin consigue lo que quiere. Y lo más tremendo de todo es que ya hasta me ha golpeado 2 veces. Este niño no lo puedo controlar, no sé qué más hacer. Y ustedes hacen ver esto tan fácil. No sé si alguno de ustedes ya también lo esté pensando así, pero pues de pronto creo que no, porque todavía está aquí, todavía se está conectando y todavía sigue recibiendo estas enseñanzas. Pero si aún le ha pasado por su cabeza esa tentación de pensar así, permítame decirle que realmente no es fácil, pero sí es posible con la ayuda del Señor. Necesitamos comprender que eso que se siente, ese dolor, por ejemplo, de esas personas que le estoy mencionando, es un dolor de personas bien intencionados, amorosos, que quieren hacer lo mejor por sus hijos, pero lo más triste de todo es el pensar en esta frase. Tengo un hijo de 4 años de edad y no puedo controlarlo. 4 añitos de edad y ya está fuera de control. 4 años de edad y ya sabe qué hacer para obtener lo que quiere. 4 años de edad y ya hace que una mujer de 32 años llegue al límite de sus fuerzas. 4 años de edad y ya la ira le penetra el corazón de la madre. Y en esa edad tan temprana, ya este pequeño percibe que la autoridad es como algo maligno contra lo cual debe luchar a cada paso. Es triste esto, pero es una realidad que viven muchos padres y madres. Ahora, vamos a mirar cuál es el asunto central. ¿Cuál es el asunto central de esto? ¿Ya? El asunto central prácticamente es que tenemos que entender que el problema es más profundo que simplemente esas manifestaciones de los pequeños. Está en el corazón. Y en el corazón hay algo que es muy importante que debemos nosotros entender y que todo niño necesita conocer, y es la autoridad. El hombre, el ser humano, se rebeló contra Dios, y la rebelión contra Dios pues produce rebelión contra toda autoridad. Así que venimos al mundo, y todo niño viene al mundo con esta necesidad de conocer lo que es la autoridad. Ese problema en su corazón, el problema de rebelión, el problema del pecado, hace que se manifiesten todas estos comportamientos de peleas, de golpes, de gritos, de discusiones, de enfrentamiento contra la autoridad, y que a veces los padres no alcanzamos a reconocer o entender que es contra eso, contra lo que los hijos, aún desde muy pequeñitos, se están enfrentando, están manifestando en su corazón un problema de rebelión o un problema de autoridad, desconocimiento de la autoridad. En Levítico 19:3, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, dice en la escritura: cada uno temerá a su padre y a su madre. ¿Había usted leído ese texto? Cada uno temerá. Claro, si le hubiera preguntado de pronto cuál es el mandamiento que tiene que ver con los padres, pues seguramente hubiéramos dicho: honra a tu padre y a tu madre. Y está bien, ese mandamiento es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Que lo vamos a ver un poquito más adelantico, de la forma como está en el Nuevo Testamento. Pero dentro de la ley de Dios, en Levítico 19:3, escuche cómo dice ese texto: cada uno temerá a su padre y a su madre. O sea que es triste cuando ya un niño desde muy temprana edad ya le perdió el temor a papá o mamá. Ese temor tiene que ver con el respeto profundo que los niños deben aprender a tenerle a sus padres. Y eso se puede cultivar o puede producirse a través de un buen manejo de la autoridad ante ellos. ¿Por qué es importante esto? Porque todo niño debe aprender desde temprano, debe aprender que la autoridad es algo supremamente necesario. Y a la vez porque la sumisión a la autoridad no es natural en el pecador. O sea que todos venimos en pecado, una naturaleza pecaminosa.
Y la rebelión contra toda autoridad está manifestando eso, la naturaleza pecadora del corazón del hombre. Y esa naturaleza pecadora lo que está haciendo es, o lo que provoca o produce, es que querramos hacer las cosas a nuestra manera. Eso es lo que comienzan a manifestar los niños desde pequeñitos. Comienzan a mostrar el querer hacer las cosas a su forma, no como la forma que papá le dice o mamá le dice. Esa naturaleza pecaminosa produce o convence de que sabemos más que los demás, o sea, nos hace pensar que sabemos más que los adultos, que los padres mismos. Los niños creen que ellos saben más, pero es la manifestación de esa rebelión que hay en el corazón. También hace que se resista a que alguien le diga qué hacer. Eso es parte de esa rebelión y de ese pecado que hay en el corazón, y a la vez también la falta de conocimiento de la autoridad. De igual manera, nos sumerge en el centro de nuestro mundo, en nosotros mismos. Somos el centro del mundo y del universo, y por lo tanto nadie me tiene que decir cómo es que yo debo hacer las cosas, y el pecado lo que hace es que establezcamos nuestras propias reglas, nos convence de que de igual manera nadie nos tiene que decir cómo debemos hacer lo que debemos hacer, sino que lo hacemos como nosotros queremos, nos parece mejor. Y el pecado, pues siempre nos va a llevar a cosas peores y a cosas malas. Y de hecho nos estamos ubicando en un lugar que solo le corresponde a Dios, el lugar de gobernar nuestra vida. Una niña de 3 años, por ejemplo, que su mamá le va a dar un alimento que de hecho le sirve, le nutre, niña o niño, y el niño o la niña lo rechaza y no lo quiere comer. Y no es porque el niño haya hecho una investigación y se haya dado cuenta que es que eso no lo necesita para su nutrición, para su salud o para su crecimiento. No, él no sabe nada de eso. Y la mamá pues piensa que esto a la vez es un asunto personal o que el niño o la niña está manifestando ahí. Y resulta que es inconscientemente la manifestación de la lucha de ese pequeñito contra aquello que se llama autoridad. O sea que ellos están peleando contra la autoridad, están viendo a ver quién es el que manda realmente allí. Así que es algo que nos hace pensar y nos hace tener mucho cuidado, porque esto desde que el ser humano nace ya viene con este problema. Un bebecito que ni siquiera sabe hablar es capaz ya de controlar a su mamá o a su papá o a ambos. Recuerdo lo que dijo una vez alguien. Dijo, diciéndole a otro amigo, oye, mi niño tiene 5 años de edad y ese niño es fuerte, fuerte. Imagínate, ya levanta 10 kilos ese niño. Y el otro le dice, no, el mío es mucho más fuerte. El mío es mucho más fuerte. Imagínate, tiene solo 3 meses de edad y nos mantiene levantados a todos en la casa. Toda la noche. ¿Ah? Qué fuerte es ese niño. Porque los bebés están luchando contra algo que se llama autoridad sin saberlo. Y nos encontramos con que, como algunos han dicho también, por ejemplo, que los niños son más psicólogos que los mismos padres. Aprenden a conocer las debilidades de los padres, cómo manejarlos, cómo manipularlos. Y si quieren que papá o mamá estén con ellos toda la noche, pues ya van a saber cómo manejarlo, ¿no? Llorando, gritando, y es algo que los padres se enfrentan y a veces es también como agotador y un poco desilusionante sin saber cómo manejar el asunto. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que esas manifestaciones es el hecho de que el niño o la niña inconscientemente están luchando contra aquello que se llama autoridad, contra eso que Dios puso en ti como papá, como mamá, para que lo ejerzas a favor de tu niño, de tu niña. Lo ejerzas bien. Ese es el llamado de Dios para los padres. En 2 Corintios 5:15 dice la escritura, allí lo pueden ver en la presentación, y dice que por todos murió, hablando de Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces,
este texto nos está prácticamente mostrando uno de los principales propósitos de Jesús al ir a la cruz. Era que lidiar con nuestro problema de el pecado y de la falta de conocimiento y de sumisión a la autoridad. Dice allí que para que ya no vivan para sí. ¿Por qué? El ser humano nace, viene a este mundo y quiere vivir para sí mismo, manejar su vida como le parece mejor, y entonces es eso de lo que Jesús vino a liberarnos, a salvarnos, a rescatarnos de nosotros mismos, a rescatar a la humanidad y en este caso a los niños. Así que existe una resistencia natural a la autoridad en cada niño que ha nacido desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Todos buscan su propio camino. Por eso decíamos la vez anterior, cuando di la otra charla, de aquella palabra que tanto se le repite a los niños, es la palabra no. ¿Por qué? Porque ellos buscan hacer lo que ellos les parece que es mejor. Y ahí ya se está mostrando lo que la Biblia dice, cada uno se fue por su propio camino, manifiesta su propio deseo. Muy bien, entonces, nos dice también en este texto que como padres cristianos no estamos solos en nuestra batalla para establecer la autoridad en la vida de nuestros hijos. El Señor está con nosotros, el Señor está con usted para ayudarle a rescatar a su hijo de sí mismo, de él mismo, de ese camino equivocado con el cual se ha nacido, y que la gracia de Dios, solo la gracia del Señor, puede traer un nuevo corazón, puede traer una nueva ruta en la vida, enrutarnos en el camino correcto que es Cristo el Señor. Ahí también pueden ver un texto que dice, os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vosotros el corazón de piedra, voy a poner un corazón de carne, dice el Señor, y voy a poner mi espíritu en ustedes y voy a hacer que anden en mis caminos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Qué quiere decir esto? Se necesita un corazón nuevo. Su niño necesita un corazón nuevo, su hija necesita un corazón nuevo. Y qué curioso que cuando se hacen trasplantes de corazón, uno se imaginaría que las personas van a ser diferentes por causa del corazón que trasplantaron, ¿no? Yo he conocido personas que han tenido trasplantes de corazón y uno dice, bueno, ¿será que hasta el carácter le va a cambiar? No, sigue igual y el corazón es de otra persona. Porque es que el corazón no es ese órgano que bombea la sangre en el cuerpo del que está hablando la Escritura. Está hablando desde ese centro de la voluntad, de la vida, de la personalidad de cada ser humano. Allí donde Cristo viene por su Espíritu Santo a transformar realmente para que puedan haber cambios. Cambios en la forma de hablar, cambios en la forma de comportarse, cambios en todo el área del comportamiento de la vida. A menos que haya un cambio de corazón, pero de ese corazón que es el centro, quien maneja la vida de la persona, habrán cambios. Y si no, pues no habrá ningún cambio. Se necesita a Cristo. Miremos lo que sigue allí, que es para recordar y para que entendamos también cómo los padres, papá o mamá, no tienen ni tenemos ninguna posibilidad de producir ningún cambio en la vida de nuestros hijos, ni por el tono de nuestra voz, que querramos como imponer la autoridad, ni por el tono de la voz, ni por la fuerza de la personalidad, ni por tu estatura, ni siquiera por tus amenazas. Ninguna de estas cosas te va a ayudar a liberar a tus hijos de su adicción a hacer lo que ellos quieran, cuando ellos quieran. No es posible con ninguna de esas cosas. ¿Cuántas veces enfrentamos a los hijos con estas herramientas, ¿no? Con el tono de la voz, y por eso hay madres o padres que le dicen al hijo, cuando el hijo está gritando, le dicen, no me grite, pero se lo dice con un grito más alto que el hijo está haciendo. ¿Y con eso qué está enseñando? ¿Qué está diciendo con eso? Es algo contradictorio. ¿Sabe cómo debe hacerlo usted? Se lo voy a decir cómo debe hacerlo. Cuando su hijo esté gritando, usted quiere que no grite, dígale así, no grite. Así, que ni se oiga casi lo que usted está diciendo. Porque si usted le dice con un grito que no grite, entonces es una contradicción.
no podemos usar esas armas que son las más comunes que usamos en cuanto a manejar o direccionar a nuestros hijos. Realmente solo el Señor tiene el poder para transformar sus corazones. Solo el Señor lo puede hacer. Pero usted y yo y los padres y las madres son las personas que Dios ha provisto para que los hijos puedan ser rescatados de ese camino de perdición, de ese camino de maldad. Rechazar a la autoridad es rechazar a Dios, quien es la autoridad sobre toda autoridad. Y rechazar a Dios nunca conduce ni conducirá a nada bueno. Escuche eso. Rechazar la autoridad es rechazar a Dios. Ahora, el Evangelio de Jesucristo y la autoridad, miremos qué tan importante es esto también en la vida de los hijos. Ahí en 2 Corintios 5:15, que ya habíamos mirado, nos está mostrando también es el hecho de que el poder establecer una autoridad limpia, una autoridad amorosa, una autoridad consistente, bíblica en la vida de nuestros hijos es una obra de evangelismo. Ejercer autoridad, pero no una autoridad de forma autónoma. ¿Cómo así? De hecho, todos los padres tienen que ejercer autoridad sobre sus hijos, conozcan a Dios o no conozcan a Dios, conozcan la Biblia o no conozcan la Biblia. Y caemos en el error de que creemos que nos toca ejercer una autoridad a nuestra forma, a nuestra manera y con nuestros propios recursos, y nos olvidamos que nuestra autoridad está sujeta a la máxima autoridad. Somos llamados a ejercer la autoridad, pero una autoridad embajadora, porque no tenemos autoridad autónoma. Ya se ha hablado de que somos embajadores. Si somos embajadores, estamos representando al rey. Estamos representando a la máxima autoridad. Si estamos representando a la máxima autoridad, quiere decir entonces que somos llamados a mostrar a aquellos ante quienes somos representantes la autoridad de aquel que nos envió. Es la autoridad de Dios la que nosotros estamos representando ante nuestros hijos. Entonces ahí tenemos que examinar nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestra forma de ejercer autoridad. Eres o somos embajadores de la autoridad de Dios, pero a la vez tenemos que revisarnos si esa autoridad la estamos ejerciendo bien. Significa entonces que cada ocasión en la que ejerces autoridad en la vida de tus hijos debe ser una hermosa imagen de la autoridad de Dios. Hay una cosa que me parece bien bonita aquí, quiero leerlo así literalmente. Escuche esto. En la vida de tus hijos, eres la mirada del rostro de Dios. Eres el toque de su mano y el tono de su voz. Quiero volverlo a repetir. En la vida de tus hijos, eres la mirada del rostro de Dios. Eres el toque de su mano y el tono de su voz. O sea que, ¿cómo miras a tus hijos cuando han hecho algo malo? ¿Cómo los miras? Yo he visto unos padres o unas madres que miran a sus hijos, Señor, de una forma terrible. Ahí uno se preguntaría, bueno, si es un cristiano, una cristiana, esa mirada está representando la mirada de Dios ante su hijo. Ese tono de la voz está representando el tono de la voz de Dios delante de su hijo. De hecho, la voz de Dios es como trueno, dice la Escritura, ¿no? En algunas ocasiones. Pero cuando se trata de relación de padres e hijos, está bien que Dios a veces también, como alguien decía, Dios nos habla calmadamente y de manera susurrada, pero a veces Dios grita. Y cuando Dios grita, la cosa está grave. Pero esa es una forma de decirlo cuando Dios está haciendo a la vez también una corrección en la vida. Es llamando la atención por algo a lo cual no se le ha puesto cuidado. Pero somos embajadores y representamos a Dios en la autoridad ante nuestros hijos. Formas como no debemos de ejercer esa autoridad. Pero miremos esta pregunta primero antes de mirar esa partecita. Dice, cuando ejerces autoridad sobre tus hijos, ¿se representa la imagen de la autoridad divina? Piensa un momento sobre eso. Cuando ejerces autoridad sobre tus hijos, ¿estás representando la imagen de la autoridad divina? Miremos cómo no debemos de ejercer esa autoridad.
¿Qué cosas no representa la autoridad divina? Por ejemplo, autoridad iracunda. Nos llenamos de ira con los niños, con los hijos. Eso es representar la autoridad de Dios. Tendríamos que preguntarnos si en esa forma, con esa actitud nuestra, estamos representando a Dios ante nuestros hijos. Una autoridad impaciente. La impaciencia, el manejo de nuestra relación con los hijos de manera impaciente. ¿Estamos representando a Dios ante ellos con esa impaciencia? La autoridad abusiva. Abusar, se abusa de los hijos aún en la autoridad también. Muchas veces se cometen esta clase de actos que dañan a los hijos. ¿Se está representando a Dios con esa autoridad abusiva? O una autoridad egoísta. ¿Has sido tú puesto como padre, como madre, para mostrar cuán hermosa, sabia, paciente, protectora, rescatadora y perdonadora es la autoridad de Dios? Así como representemos la autoridad ante nuestros hijos, así ellos van a pensar que es así la autoridad de Dios. Si ejerces estas formas equivocadas de autoridad, entonces no moderarás la autoridad del Padre Celestial y provocarás la ira de tu hijo en lugar de inspirar su obediencia y su reflexión. Esa forma de expresar o nosotros ejecutar ese ejercicio de la autoridad con nuestros hijos, lo que produce más en ellos es rebelión, más rebelión y nada de aprecio por el ejercicio de la autoridad. Entonces, tenemos que revisar cómo estamos manejando ese ejercicio de la autoridad en relación con nuestros hijos. Hablando de cómo el Evangelio de Jesucristo y la autoridad están relacionados y cómo debemos mostrar esa verdadera autoridad según Dios. Encontramos que la autoridad debe ser manifestada con sabiduría, saber lo que se debe hacer y decir en el temor del Señor, como dice allí la Escritura en Efesios 6, 1 al 4. Dice, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Una autoridad protectora, proteger a los hijos aún de sí mismos, de ellos mismos por causa de sus comportamientos y manifestación de esa naturaleza pecaminosa, esa rebeldía. La autoridad paciente, que sabe esperar, que sabe soportar. También se necesita la paciencia. La autoridad rescatadora, esa autoridad que no ataca los hechos o que no ataca a la persona como tal, sino que busca rescatar del mal camino y del pecado a los hijos. Tener claro que los hijos necesitan ser rescatados del pecado y del mal camino que los lleva a la perdición o a la condenación eterna. La autoridad perdonadora, saber perdonar a pesar de la multitud de pecados, de la multitud de actitudes y comportamientos equivocados que los hijos manifiestan o manifestamos en la vida. No debemos permitir en ningún momento que por causa de la ira de los hijos, eso nos haga a nosotros descontrolar, nos provoque a hacer cosas que no debemos hacer. Hay padres que en ese ejercicio de la autoridad, porque los hijos están manifestando esas actitudes tan provocadoras, lo que hacen es pellizcar, lo que hacen es empujar, lo que hacen es golpear, tirar zapatos, palos o lo que se atraviese, lo que coja primero para tirárselo a este muchacho grosero o grosera porque está actuando mal. Bueno, son las reacciones humanas, las reacciones carnales prácticamente. Nunca podríamos decir que esa es una reacción o una acción en el espíritu. Esas son reacciones prácticamente carnales que a nada bueno llevan. Ahora, encontramos entonces cómo debemos de revisar muy bien cómo estamos ejercitando esa autoridad y tener cuidado de poder entender que los hijos, y como dijimos la vez pasada también, que los hijos a veces hacen cosas que ni ellos saben por qué las hacen.
sea, ayudar a los hijos a comprender por qué hacen lo que hacen. Eso es hacer obra de evangelismo. Ayudarlos a comprender por qué hacen lo que hacen. ¿Y cómo así? ¿Cómo le ayudamos? Pues hay que llevarlos a entender que es que hay una naturaleza pecaminosa en sus corazones de la cual ellos deben ser libres y que la única forma de ser libres es yendo a Cristo Jesús. No hay otra forma de liberarse de esa naturaleza pecaminosa. Establecer la autoridad desde temprana edad en cosas pequeñas es hacer obra de evangelismo. ¿Cómo se establece la autoridad desde temprana edad? Pues se va a establecer precisamente es en esas pequeñas cosas de, bueno, qué es lo que el niño debe comer, a qué horas debe dormir, tantos detalles que hay en cuanto a el trato con los pequeñitos, qué vestir, qué ver, el hacer la tarea, todo eso no debes pasarlo por alto, sino que son oportunidades de enseñarle a los hijos lo que es la autoridad y de enseñarles a la vez también cómo ellos necesitan aprender a conocer sus propios corazones, ayudarles a conocerse a sí mismos y que la autoridad, aún desde pequeñitos, porque vienen al mundo, todo niño y todo ser humano viene al mundo, a un mundo de autoridad. Siempre se tendrá a alguien mayor que uno, sean los propios padres o sean personas que crían a ese niño o a esa niña, sea el que sea. Entonces, esas personas son autoridad. Y ese pequeñito tiene que aprender a darse cuenta que viene a un mundo de autoridad y que la autoridad no necesariamente es él, son los otros, son los padres, esas personas mayores. Bien, entender entonces ese punto tan importante de enseñar a los niños acerca de la autoridad. Confesar que cuando se trata de la autoridad, tienes mucho en común con tus hijos. Eso también es hacer obra de evangelismo. ¿Cómo así? ¿Qué queremos decir con eso? Mucho en común con los hijos es que de igual manera, así como ellos se rebelan, también nosotros nos rebelamos y por eso es que muchas veces enfrentamos ese corregir con nuestras emociones, enfrentamos ese corregir con nuestras reacciones humanas y resulta que a veces hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Eso nos muestra que nosotros también necesitamos la instrucción de Dios, necesitamos la ayuda del Señor y necesitamos acudir a Él para que Él también nos ayude a no rebelarnos, sino a hacer las cosas como Él quiere que lo hagamos. Hay algo interesante y es que en la vida de Moisés, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés la segunda vez, que la primera vez Dios le dijo a Moisés que para darle agua al pueblo, le dijo Dios, golpea la peña. Y él golpeó la peña y la peña dio aguas. Pero la segunda vez Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. Háblale a la peña. Escuche bien esto. Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña y la peña dará aguas. Y Moisés viene bravo, está enojado con el pueblo, porque el pueblo ha murmurado, el pueblo se ha quejado, Moisés estaba agotado. Se le subieron los humos a Moisés como a cualquier padre o madre también, con las actitudes de sus hijos. ¿Y qué hizo Moisés ante esa peña? Dice la Biblia que golpeó 2 veces la peña y le habló al pueblo diciéndole, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y les habló al pueblo. Escuchen lo que Dios le había dicho. Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. No le dijo que golpeara la peña en esa ocasión. Y Moisés, escuchen lo que hizo. Golpeó la peña 2 veces y le habló al pueblo. ¿Cómo le habló al pueblo? Le habló mal. Dios no le dijo a Moisés que le hablara al pueblo, sino que le hablara a la peña. Mira, eso hizo que Dios no dejara entrar a Moisés a la tierra prometida. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es el detalle ahí en eso? El detalle es que Moisés no representó bien la autoridad de Dios ante el pueblo. Por eso dice la Escritura, que no me santificasteis delante del pueblo. No me santificasteis. Dios en ningún momento le dijo, reprende al pueblo. Dios en ningún momento le dijo, golpea a la peña. Ahí en esa ocasión le dijo, háblale a la peña. Y esa ira, ese enojo que tenía Moisés, que lo vació sobre el pueblo, diciéndole esas palabras, hizo que Dios no lo dejara entrar a la tierra prometida. Mis queridos padres y madres, necesitamos revisar nuestros corazones. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto al manejo de nuestras emociones ante esas provocaciones de nuestros hijos? ¿Cómo actuamos?
¿Qué imagen de la autoridad de Dios estamos mostrándole a nuestros hijos en cuanto a quién es Dios? ¿Qué están pensando ellos? ¿Quién es Dios? Porque un niño, así ellos no lo tengan conscientemente en su mente, en su corazón, un niño, una niña, un hijo, una hija, ellos no están pensando cada momento, mi papá o mi mamá es como Dios. No, ellos no están pensando en eso. Pero esa relación, padres e hijos, hace que los hijos comiencen a tener una imagen acerca de quién es Dios, a través de las acciones de los padres. Por eso es que hay muchas personas que les cuesta mucho relacionarse con Dios adecuadamente, porque tuvieron una mala imagen de autoridad de sus padres. Nuestra ira e impaciencia como padres revelan la verdadera condición de nuestros corazones. A nosotros mismos nos hace ver cómo estamos nosotros. También al discutir sobre la autoridad, hablar de la cruz de Jesucristo es hacer obra de evangelismo. ¿Cómo así? Claro, hay que, en esos momentos de disciplinas, en esos momentos que sea necesario, no solamente hay que hablarles o corregirles, sino más bien también hay que instruirles, hay que enseñarles, hay que hablarles la palabra. Hay que mostrarles a Cristo, a los hijos. Hay que decirles cómo eso que están manifestando, esa provocación que el Señor va a permitir muchas veces que se den muchas cosas así negativas, son oportunidades para que tú como padre, como madre, puedas aprovechar y enseñarles a ellos la necesidad de Jesús en sus vidas. Ahí es donde debes llegar siempre. Eres el primer evangelista de tus hijos. Tú como papá, como mamá cristiano, conocedor de Dios, eres el primer evangelista de tus hijos. ¿Te interesa que tus hijos sean salvos? ¿Te interesa que tus hijos lleguen a Cristo? ¿Te interesa que tus hijos tengan vida eterna? ¿Te interesa que tus hijos sean personas con seguridad de salvación? Tú eres el primer llamado como papá, como mamá, a ganar a tus hijos para Cristo. Hay algunos evangelistas en el mundo que, por ejemplo, un Billy Graham, tremendo hombre de Dios, cómo Dios lo usó en el siglo pasado, y este hombre fue usado por Dios de una forma impresionante. Y él escribió, estando ya en sus últimos años de vida, dijo en una entrevista que le hicieron, y le dijeron, doctor Billy Graham, ¿usted de qué se arrepiente? Y él dijo, yo me arrepiento de no haber dado más tiempo a mi familia, de no haber estado más con mis hijos, dijo este hombre. Un gran hombre de Dios, sí, pero ganó a mucha gente en el mundo, muchas naciones. Su familia ahora también dicen conocen de Dios, pero tristemente él mismo reconoce que le faltó más tiempo con sus hijos, con sus hijas. Ahora, quiero mencionar lo siguiente también. Una pregunta aquí muy importante y es, ¿diriges frecuentemente a tus hijos hacia la esperanza y la ayuda que encontramos en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Los diriges frecuentemente a ellos? Recuerden, sus hijos necesitan a Cristo. Es lo que ellos más necesitan. Necesitan la salvación, necesitan conocer a Jesús. Vamos a mirar aquí la conclusión de este principio de autoridad. Para recordarlo, quiero que usted lo lea, voy a leérselo también, pero luego yo quiero hacer otra pequeña conclusión aquí. La lucha de los hijos contra la autoridad revela realmente la profundidad del lazo que el pecado tiene en su corazón y la necesidad de la gracia del Salvador. Y en ese sentido, somos realmente como nuestros hijos. Cuando admitamos esto, somos capaces de ejercer autoridad con humildad y gracia, dándole a nuestros hijos una pequeña imagen de cuán gloriosamente hermosa y buena es la autoridad de Dios. También quiero hacerte esta pregunta a partir de esta reflexión y este recordar. ¿Cómo consideras tú, escúchame papá y mamá, cómo consideras tú tu comportamiento personal como hijo, como hija, con tus padres cuando tú estabas bajo su autoridad? ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo te evalúas?
Tu comportamiento como hijo, como hija, en relación con tus padres, cuando estabas bajo la autoridad de ellos. ¿Fue buen comportamiento? ¿Te consideras buen hijo, buena hija? O quizá dices, le saqué muchas lágrimas a mis padres, les hice pasar muchos dolores de cabeza, les hice pasar unas vergüenzas. No creo que fue un hijo o una hija de los cuales ellos se pudieran sentir como muy orgullosos. Es bueno hacer esa reflexión. Y algunos seguramente dirán, bueno, pero es que igual ellos también, la forma como ejercieron su autoridad sobre mí no fue la mejor. Eso es bueno también confrontarlo. ¿Cómo fue la autoridad que ejercieron tus padres sobre ti cuando estabas pequeño o aún en tu adolescencia, en tu juventud? Tu comportamiento para con ellos como hijo, como hija, ¿lo consideras malo, regular, pésimo? ¿No fuiste el mejor hijo o la mejor hija? Pero yo creo que en tu corazón hay algún anhelo, que tus hijos sean los mejores hijos y las mejores hijas. Pero si tú llegas a reconocer que no fuiste el mejor hijo, la mejor hija en relación con tus padres, yo quiero invitarte a algo. Y si todavía los tienes vivos, te invito a que saques un tiempo, los busques y les pidas perdón. Los busques y les digas, papá, mamá, no fui el mejor hijo con ustedes, no me he comportado lo mejor como ustedes seguramente hubieran querido, pero hoy quiero decirles que reconozco eso y pido que me perdonen. Si usted hace eso, le aseguro una cosa, no se va a borrar el pasado, porque el pasado pues ya es pasado, pero por lo menos vas a traer un aliciente a tus padres. Si ya no están tus padres o uno de ellos, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios, porque quizá no fuiste un hijo que aprendiste a reconocer esa autoridad de papá, de mamá, pero hoy en día que ya eres un padre, una madre, quieres hacer lo mejor por tus hijos. Quizá tus padres era lo que ellos querían hacer contigo también, lo mejor, pero tu corazón, tan pecaminoso como el de ellos, se manifestó y les provocó e hizo tantas cosas que les hizo doler el corazón. Es buen tiempo, los que tienen todavía a sus padres, que aprovechen el poder buscarles y pedirles perdón. Háganlo. Eso no te quita nada a ti, no pierdes nada, antes ganas mucho. Ganas para ti como papá, como mamá, y ellos igual van a tener un descanso en sus corazones, por lo menos de poder decir, oh, por fin, mi hijo, mi hija, por fin reconoció su mal comportamiento. Y ellos lo van a agradecer también. Y seguramente que tú querrás que tus hijos algún día también puedan tener esa sensibilidad en su corazón de reconocer que quizás no se portaron lo mejor, no valoraron lo que tú quisiste darles a ellos y que ellos puedan también ser sensibles y reconocerlo. Quiero también terminar leyéndoles esta cita bíblica y el por qué les estoy diciendo esto. En 2 Corintios 2, versículo 10 y 11 dice, 2 Corintios 2, versículo 10 y 11, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Perdonar y pedir perdón es quitarle ventaja al diablo, porque esta lucha de la autoridad no es solamente una cuestión de familia nada más, no es una cuestión solamente material o física, esto tiene un efecto y una connotación espiritual impresionante, grande, poderosa, donde también el reino de las tinieblas está interesado. Está interesado en que se ejerza mal la autoridad, está interesado en que nunca se pida perdón, en que nunca se reconozcan los defectos o se reconozcan los malos comportamientos, donde nunca se busque el ser perdonado. Eso le da ventaja a Satanás y sus maquinaciones no son las mejores. Así que mi querido padre, querida madre, comience por ahí. Es algo sencillo, pero quiero orar por ustedes en este momento antes de cerrar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por estos padres y estas madres, Señor. Algunos ya un poquito mayores, otros muy jóvenes, Señor.
Padre, ellos están empezando, muchos de ellos están empezando, y algunos van a empezar apenas, esta labor de ser padres, de criar hijos, de levantar hijos y una descendencia para Dios. Padre, en esta hora yo te ruego, Señor, que tú les ayudes, que tú les permitas, Padre Santo, poder, Señor, ser sensibles a esta palabra, mirar a sus padres, Señor, como a ellos les gustaría que sus hijos los miraran, pero que a la vez, Señor, al reconocer que han habido errores, comportamientos que hicieron doler el corazón de sus padres, que les trajeron tristezas y vergüenzas, Padre, permítele, Señor, con humildad de sus corazones, buscar a esos padres, a esos viejitos, seguramente pedirles perdón, Señor, y aún agradecerles por todo el esfuerzo que hicieron. Sé, Padre amado, que también algunos quizá no tuvieron esa clase de autoridad, quizá que buscaba el bien de sus vidas, algunos quizá tuvieron algunas situaciones más traumáticas, pero aún así, Señor, ayúdalos, mi Dios amado, a poder perdonar y a pedir perdón, Señor, para que de esta forma Satanás no gane ventaja alguna, ni sobre nosotros, ni sobre ellos como padres, ni sobre sus hijos. Padre, gracias. Gracias por estos padres sensibles que han estado conectados y han estado recibiendo estas charlas porque ellos están interesados en hacer lo mejor por sus hijos. Padre, yo les bendigo, mi Dios amado, con ese corazón sensible, un corazón dispuesto para ti, mi Dios. Y tú les seguirás ayudando porque ellos no están solos en esta labor, no están solos en esta tarea, Padre. Muchas gracias, Señor, por bendecirles y ayúdales a entender que tanto ellos también, así como sus hijos, necesitan acudir a ti vez tras vez, buscando tu gracia, buscando tu ayuda, buscando tu instrucción, buscando, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Muchas gracias, Padre. Les bendigo en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.